Ramba Clinic. Potenciamos tu imagen, te ofrece este espacio. Pues como decíamos, les hablamos a esta hora de salud y de estética. Saludamos encantados a Ana Ruiz de Angulo, gerente de Ramba Clinic. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Cristina, un placer, como siempre. Bueno, pues hoy vamos a tratar dos tipos de alopecias autoinmunes que habéis detectado en los últimos días en la clínica, en Ramba Clinic. Por un lado, la alopecia areata y por otro, la frontal fibrosante. ¿En qué consiste y qué es esto de la alopecia autoinmune? Son unos casos, como sabéis, siempre me gusta contaros lo que pasa por la clínica, y en las 2 últimas semanas se han acercado varias personas con procesos de este tipo. Creo que sobre todo en el caso de la alopecia frontal fibrosante, fíjate, nos han remitido los 2 últimos casos desde una peluquería de Badajoz. La profesional, notaba cómo su clienta cada vez en la zona frontal tenía cada vez menos cabello, pero no falta de densidad, sino que veía cómo la frente se iba desplazando hacia arriba, es decir, no es un proceso de falta de densidad, no es un proceso de caída muy abundante, por eso para el paciente muchas veces puede pasar desapercibido totalmente. Y esta profesional en un momento determinado se preocupó, conocía nuestra trayectoria y que somos especialistas a nivel capilar, y llamó ella personalmente a la clínica hace unos meses para poner solución, o para ver si podía haber algún tipo de solución para eso que ella había observado en sus clientas. Ya te digo que como profesional es algo que le honra, ¿no? Efectivamente, hablamos con ella y le dijimos que era un proceso de alopecia frontal fibrosante, por lo que nos contaba. Sus clientas, tenían toda la sintomatología que se puede detectar a simple vista en un proceso de este tipo. Las 2 clientas suyas se convirtieron en pacientes de Ramba, con muy buena evolución, dejándoles muy claras las expectativas, que luego hablaremos de ellas, y a partir de ese momento ella me dio las gracias porque dijo que es algo que ellos no pueden resolver, que muchas veces los clientes, cuando tienen un problema capilar, al primero que se dirigen es a ellos, y que no tienen ni la información ni la formación en muchos casos como para poder ayudar a estas personas, aunque les gustaría. A partir de ahí, cuando ella detecta que hay alguien que puede tener cualquier tipo de proceso como el que hemos hablado, pues inmediatamente nos lo remite para que pongamos solución, porque es consciente de que cuanto antes vengan, muchísimo mejor. Uh-huh. La alopecia frontal fibrosante, antes denominada posmenopáusica, porque se solía dar en personas en edad menopáusica o perimenopáusica, a día de hoy, curiosamente, yo creo que deberemos de dejar de llamarla así, porque cada vez es más frecuente que acudan a nosotros personas con un proceso de este tipo en desarrollo en edad fértil. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues empiezan a perder en muchos casos las colas de las cejas. En personas que estén sobre todo en edad menopáusica o perimenopáusica, si notan algún tipo de cambio de repente en sus cejas y dicen, uy, esta ceja, la cola de la ceja parece que he perdido, se me ha caído el pelo de la cola de la ceja, es el primer síntoma de alarma. A partir de ahí se produce una inflamación en el folículo, en la zona frontal, y ellas notan, como me refieren, dice, es que me sale como una especie de caspita. No es caspita, simplemente que el folículo se inflama, se enrojece, y hay algunas personas que manifiestan cierto picor o pinchazo. A partir de ahí, ese cabello no empieza a perder densidad, sino simplemente empieza a desaparecer. Y vemos cómo esa piel se pone muy fina, muy lisa, y de repente observamos que ese cuero cabelludo cada vez está más expuesto a la vista, es decir, empezamos a perder tranquilamente 1 centímetro en la línea de implantación. Es un proceso de alopecia que no se va a dar en el resto de la cabeza, simplemente la zona de impacto de este tipo de alopecia es, imagínate que nos ponemos una diadema como las que nos ponían cuando éramos pequeñas, ¿te acuerdas? Sí. Una diadema de oreja a oreja, bueno, pues desde esa zona hacia adelante, desde esa zona hacia atrás, normalmente no suele avanzar. Es un proceso autoinmune del propio sistema inmunológico que ataca el cabello como si fuera algo nocivo y lo elimina. Es un proceso de alopecia cicatricial. ¿Qué quiere decir esto? Que es irrecuperable. De ahí la urgencia de que puedan venir cuanto antes, porque lo que hay que hacer es luchar contra esa inflamación del folículo y mantenerlo lo más fuerte posible
para que sea capaz de soportar ese ataque del propio sistema inmunológico. Sí. De ahí, como te digo, la urgencia de que una persona que en cuanto detecta la más mínima señal de que algo está pasando, acuda a un especialista para que por lo menos se pueda intentar frenar ese proceso que tiene un impacto brutal en la imagen de esa persona, ¿no? Uh-huh. Ana, ¿tiene solución? ¿Qué tipo de tratamiento se le podría dar a este paciente? Pues mira, hace no muchos años no había ningún tipo de solución para este tipo de alopecia, ni a nivel médico, ni a nivel aparatología, ni a nivel nada. Es decir, era un proceso de alopecia que cuando se presentaba tú ibas al dermatólogo, a tu médico de cabecera, y te decía, bueno, pues es que se le está a usted cayendo el pelo, es una alopecia autoinmune, esto es autoinmune, por tanto, se tiene usted que aguantar. A lo más que llegábamos era, bueno, pues a administrar algún vasodilatador tópico, tipo minoxidil o algo así, y reza para que no avance. Te hablo que hace no muchos años, es decir, yo empecé a tratar los primeros casos de alopecia frontal fibrosante hace unos 12 años, una cosa así, no más, Y bueno, pues utilizando los medios de los que nosotros disponíamos, sabíamos que a nivel médico se estaban haciendo tratamientos a base de corticoides, tanto orales como tópicos, con más o menos éxito dependiendo de cada caso, porque lo que se buscaba era esa desinflamación del folículo con medicación oral o tópica. Nosotros nos dimos cuenta que con la aparatología que disponemos, que siempre hemos dicho que es aparatología de última generación, nosotros ya entonces contábamos con Indiva, aunque también es verdad que Indiva ha mejorado muchísimo a lo largo de estos años. No olvidemos que una de las características de Indiva es que es un potente regenerador de tejidos y por tanto nos va a estimular y fortalecer el folículo y el tejido, y además tiene una potente acción antiinflamatoria. Por tanto, empezamos a utilizarlo, empezamos a desarrollar procesos dedicados solo y exclusivamente a este tipo de alopecia, y la verdad es que hemos conseguido un porcentaje altísimo de procesos que se frenan completamente, y estamos hablando de un 95%, que es muchísimo. Y luego después sabes que en Ramba Clinic tienen una serie de revisiones periódicas gratuitas de por vida. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué es lo que va a volver a hacer este sistema inmunológico. Por tanto, lo que intentamos es tener siempre las orejas levantadas como las liebres y decir, bueno, pues en el momento que detectemos en cualquier revisión cualquier tipo de incidencia, volvemos otra vez a tratar para volverlo a frenar. Curiosamente, hemos tenido casos donde probablemente hemos llegado muy a tiempo, había folículos que habían ya eliminado el cabello, pero que todavía estaban vivos. Es decir, hemos llegado a tiempo de poder fortalecernos, nos ha costado trabajo, pero hemos sido capaces incluso que esas personas vuelvan otra vez a generar cabello en la línea de implantación. Lógicamente, si han perdido 1 centímetro en el frontal, jamás vamos a poder recuperar ese frontal, pero sí hemos conseguido frenarlo e incluso que haya nacimiento de cabello nuevo en esa zona del nuevo frontal que le ha aparecido a esa persona, ¿no? Esto es importantísimo porque ya te digo que las alternativas que hay son muy pocas. Lo más inteligente, lo más sensato y lo más efectivo es intentar frenar cuanto antes, porque además es un tipo de alopecia que no se puede operar, es decir, no se puede hacer una cirugía capilar para solucionar la falta de cabello en esa zona. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Es una alopecia que estamos hablando que se produce por una reacción del sistema inmunológico, no porque haya un proceso de alopecia androgenética en curso, etcétera, etcétera, que va por otro camino. Entonces, nada nos puede garantizar que en un momento determinado ese sistema inmunológico vuelva otra vez a rechazar todo el cabello que hemos injertado. Entonces, imagínate esa persona que dice, bueno, pues ya he pasado por un quirófano, me he puesto otra vez mi pelo. Nosotros hemos hecho un impacto en su zona donante porque evidentemente hemos tenido que extraer una gran cantidad de cabello, porque date cuenta que se desarrolla desde frontal hasta patillas. Sí. Entonces, bueno, pues en ese caso las posibilidades que tenemos de rechazo son altas. No de rechazo, simplemente que vuelva otra vez a ocurrir el mismo proceso y ese cabello sea eliminado por el propio organismo de nuevo. Muy bien, Ana, pues tomamos nota, como siempre, muy agradecidos por todos estos consejos, y antes de finalizar, recuérdanos, ¿dónde se encuentra Ramba Clinic?
Bueno, Cristina, pues Ramba Clinic está en Badajoz, en la Plaza de Conquistadores número 6, justo enfrente de la puerta lateral del Corte Inglés, la puerta de los libros, como me dicen los pacientes. Muy bien, bueno, pues hasta la próxima semana. Buenas tardes. Que tengáis muy buena semana. Buenas tardes. Ramba Clinic, potenciamos tu imagen, te ha ofrecido este espacio. En Ramba Clinic tenemos la solución a la caída del cabello, porque somos especialistas en tratamientos e injertos capilares. Ven a Ramba Clinic, te ayudaremos a recuperar esa imagen que tanto deseas volver a tener. Pide cita sin compromiso, te daremos el diagnóstico y tratamiento adecuado para ti. Y si vienes ahora, tendrás un 30% de descuento. Elige Ramba Clinic por seguridad, tranquilidad y garantía. Estamos en Plaza Conquistadores 6 o en rambaclinic.com.